Les traigo una palabra que va a confrontar su vida como me confrontó la mía, titulada ¿qué has hecho con lo que Dios te entregó? Cuando nosotros recibimos al Señor, entramos en una etapa de cambios bruscos, de un enamoramiento, de una pasión desbordante en nuestro espíritu. Cuando recibimos a Dios, nosotros sentimos querer hacer todo a la perfección, con aquel amor, con aquella entrega, ¿verdad que sí? Queremos que no se pierda un culto. Incluso las personas recién convertidas casi siempre pelean porque nada más que hay 3 cultos por semana. ¿Es o no? Ese amor desbordante que nos lleva a nosotros a tener un contacto directo con el Espíritu, a hacer una relación genuina, nos lleva a una intimidad y nos lleva a un trascender, algo trascendental que cambia nuestro corazón. Es por eso que el principio del llamado es muy importante, las bases que ustedes funden para el caminar diario a diario en el Señor. Las bases que a ustedes se les entreguen, la base siempre es lo primero que se construye en una edificación. Es lo que usted hace cuando usted comienza en el Evangelio. Pero vemos personas, o hay personas, que su comienzo no fue tan bonito, que llegaron a la iglesia por medio de una enfermedad, que llegaron a la iglesia o conocieron al Señor por medio de una prisión, que llegaron a la iglesia por medio de un fracaso, de un desamor, de una traición. Las maneras son múltiples de cómo nosotros llegamos a recibir un llamado, ¿verdad que sí? Casi siempre llegamos al límite de un tope de algo cuando nos encontramos con ese Dios. Como dicen por ahí, los que tocan fondo son los que están dispuestos a subir, porque pueden impulsarse. Usted puede ir cayendo, hasta que no toque el fondo, usted no sube. Amén. Entonces, hay veces que Dios permite que toquemos fondos espirituales, fondos de sentimientos, fondos naturales, fondos, lo que usted quiera, como usted ha vivido su vida. Eso es aplicable a lo que usted ha vivido. Pero yo le quiero decir algo en esta mañana. En la palabra nos habla en Mateo 25:14 una parábola de unos talentos. Estelita, párese aquí. Mire para allá. Le entrego este talento. En la palabra hay una parábola en Mateo 25, todavía no, de los talentos. ¿Cuántos lo han escuchado? Levanten la mano, la parábola de los talentos. Porque es que cuando Dios te llama, hay una clave que se las voy a dar desde ya. Usted tiene el llamado desde antes que naciera, desde antes de la fundación del mundo. Y usted está dotado con el cargamento del llamado que usted hoy va a ejercer, desde antes. ¿Cuántos me entendieron? Entonces Dios nos entregó cosas que uno en el mundo no sabía. No sé si les ha pasado. Hay personas que tienen así como el sentido de la intuición, que lo pueden tomar como brujería, lo pueden tomar como escepticismo, y tienen esa habilidad que donde ponen el ojo ponen la hoja. Y no son cristianos, no son evangélicos, no tienen nada que ver con el mundo espiritual, ni con nada que ver con lo que estoy hablando, de los que no tienen que ver nada con el mundo espiritual. Cuando hablo del mundo espiritual estoy hablando de lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Amén. Porque el mundo espiritual se fracciona por dos: de tinieblas y de luz. Ese es un mundo espiritual. Amén. Es uno solo, pero está compuesto de dos componentes. Lo espiritual no es solamente lo de Dios, lo espiritual también es del enemigo. Hay gente que se le mete en espíritus malignos. Esos son espíritus y es espiritual. ¿Verdad que sí? Estamos todos claros. Entonces tenemos en Mateo 25. Todos me confirman con un amén, por favor. 14. Dice la parábola de los talentos. Esto lo dijo Cristo mismo. Dijo: porque el reino de los cielos es como el hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó unos bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos.
Y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 otros talentos más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió, el dinero de su señor. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor en aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo 5 más, diciendo: Señor, 5 talentos entregaste, aquí tienes, te has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que se había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he aquí he ganado otros 2 talentos más sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor, de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Diga, excusa. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió tu señor. Respondiendo tu señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber de mi dinero a los banqueros y vení, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene se le da algo y él tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Amén. Esto es una palabra que nos confronta, por eso le dije que era una palabra de confrontación. Habla de los talentos. ¿Por qué les comencé hablando del peso del llamado? Porque el peso del llamado determina lo que usted va a hacer dentro de la iglesia. En el retiro yo hablaba que hay mucha gente que está en la iglesia y no sabe para qué ni por qué. Están porque sintieron el llamado, pero no saben para qué están. Entonces, el llamado tiene que ir alineado a lo que usted encaja dentro del cuerpo. Amén. Tenemos los talentos que Dios nos entregó, que son cosas diferentes a los dones que Dios nos da. No es igual un talento y un don. Hay una gran diferencia, aunque tienden a confundirse con mucha facilidad. Este talento que Dios le entregó a 3 personas diferentes, dice la Biblia que según su capacidad. Yo sé que en esta mañana hay gente que han dicho: es que ya no puedo con lo que Dios me entregó. Pero la Biblia dice que Él te entregó según tu capacidad. Y Dios no miente. Si te lo entregó es porque eres capaz. Yo creo que cada cosa que aquí se ha delegado dentro de la iglesia es porque Dios ha direccionado. Estoy clara y fielmente convencida de eso. Ninguno me puede venir a decir: yo no puedo con esta carga, porque hacen a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Porque el negligente dijo: sé que tú eres un Dios, porque hay mucha gente que Dios le entrega un talento, le entrega una orden, le entrega algo y dice: pero es que yo no puedo servirle a Dios así, porque sé que Dios es un Dios de corrección. Y comienza como este siervo negligente a poner excusas para el servicio. Yo no estoy instando aquí a nadie a que entre en un ministerio en pecado o que no. Yo estoy hablando a personas que yo sé que casi la mayoría de aquí tienen ministerio. Uno no está en el ministerio de lleno porque tienen que arreglar una pauta en su vida. Pero hay gente que están recibiendo llamados grandes del ministerio. Y es que como que parecía que no les entrara lo que Dios les está diciendo. Que Dios les está diciendo algo y por medio de personas externas, ni siquiera de la congregación. Personas que no te conocen, como fue usado el pastor de Santana, que nos dio buena palabra, cosas que venían directamente del corazón de papá.
cosas que nada más Dios y usted sabían. Y entonces Dios te está diciendo, te voy a formar de esta manera, quiero que me sirvas de esta manera. Y tú dices amén, pero tu mente y tu enfoque está en otra cosa. O mi mente y mi enfoque está en otra cosa. No sé, me estoy siendo claro, ¿o no? Que Dios ha llamado a personas y tú te enfocas en lo que Dios no te está diciendo, te enfocas en otra cosa. Dios le trae una palabra a alguien en esta mañana, como la trajo en mi vida. Enfócate en lo que Él te dio, que Él te resuelve lo que tú necesitas. Enfócate en lo que Dios te dio, porque Él te va a dar lo que tú necesitas. No recuerdo cómo es que se llama la cosa que le ponen aquí a los caballos. ¿Ah? Aquí, para que no miren a los lados. Eso tiene un nombre. Los de competencia, para que no se distraigan con el caballo de al lado. Estribo no es tampoco. No, y le ponen así una cosa aquí, para que ellos no desvíen su mirada. Eso es lo que viene a ser la palabra en esta mañana. Porque ya usted tiene conciencia, el caballo sabe para dónde va a arrancar. Y tiene un piloto que es el que lo monta, el jinete. Pero la palabra en esta mañana te va a poner ese aparato para que no desvíes el blanco. Amén. Porque nos cuesta mucho recibir un llamado. No, yo recibí al Señor, sí. Pero Dios te está llamando para otro nivel y te estás resistiendo a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Porque la comodidad del día a día te tiene atrapado. Porque tú no quieres recibir mucho compromiso, porque es algo muy delicado. Tu pensamiento te está divagando en muchas cosas y estás diciendo, no, lo que pasa es que yo no puedo comprometerme tan fondo porque eso es algo delicado. Dios te trae una palabra en esta mañana. De eso que te entregué te voy a pedir cuenta. De eso que te di te voy a pedir cuenta. De eso que proporcioné en tus manos, ese don, ese ministerio, ese legado que te he entregado, te voy a pedir cuenta. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque no importa cuán insípido o pequeño tú veas lo que Dios te puso a hacer, igual te va a pedir, porque Dios le pidió al de 10, al de 2 y al de 1. El mismo proceso pasa para todos. Entonces no creas que porque es pequeño el hecho de lo que tú estás haciendo en este lugar, Dios no te va a pedir cuenta. Porque Dios nos va a pedir cuenta a todos. Al de 10, al de 2 y al de 1. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra esta vez? Entonces tenemos la caja. Pero yo no se la entregué, yo te la entregué a vos. Te la tengo que pedir a vos, a él no puedo, te dice. ¿Dónde está la caja? Pero yo te la entregué a vos. En la Biblia, ya hijas, esta es la caja. Aparece una historia que yo la he dicho mucho en este lugar, del siervo de Eliseo, Jehú. Él, como no quería ir para un lugar, le da el cetro, el báculo, a su criado y le dice, vengas por mí esto. Y el hombre baja obedientemente como su siervo y hace lo que él amo le dice. Pero lo que yo quiero en esta mañana es decirte que tu llamado es tuyo. No porque yo le dije a fulanita que me ayudara con la predicación, no, eso es mío. Porque yo le dije a Perenceja que no, hermano, agárrese de lo que Dios le entregó. Si Dios te entregó un ministerio, es tuyo, no es del otro. Si Dios te entregó algo, es tuyo. Y es que aunque uno quiera que otras personas te ayuden, no es que está mal, porque aquí trabajamos en equipo. Pero hay personas que no es que quieren ayuda, que quieren es liberar carga. Y déjeme decirle una noticia más. El llamado trae carga. El llamado trae carga y trae peso. El llamado no te va a andar ligero en la vida. No. Al contrario, el llamado te va a cargar. Pero te va a cargar de algo bueno.
te va a cargar de algo que tú estás dispuesta o dispuesto a hacer. El llamado no es fácil, pero ligera es su carga. Quiere decir que sí hay carga. Amén. Y tenemos que hay gente que piensa que el llamado es venir a la iglesia. Yo desde que comencé a predicar, el Señor me decía: aquí hay una iglesia ministerial, y todos los que me han escuchado predicar saben lo que estoy hablando desde el principio, porque todos tienen compromiso, todos tienen algo que dar a la iglesia. Nadie vino aquí a calentar banca, no. Aquí vinimos a lo que vinimos. Si es verdad, venimos a adorar a Dios. Si es verdad, venimos a exaltar al Señor. Si es verdad, venimos a vivir en paz y en armonía como hermanos, aunque a veces haya vicisitudes, a veces haya tropiezos, a veces haya diferencias. Somos seres humanos, está muy bien todo, pero hay gente que la carga la soltó, como hizo Estelita. Se cansó y se la entregó al siervo. Se cansan de la carga, pero es que Dios no. Yo le fui a preguntar a él por la carga, aunque yo sabía que él la tenía. Por el talento, no. ¿Verdad que no? Porque yo no se la entregué a él. Es que Dios te la entregó a ti. Y así parezcamos el pescadito de Job, con la carga montada, vamos a tener que... No, pero yo le dije al hermano Samuel que me ayudara a barrer el templo. Si es mi carga, es mi carga. Y agárrese y póngase alineado al Señor. Porque si tú creíste que lo que Dios te entregó era de parte de Dios, ¿por qué lo sueltas? ¿Por qué se lo cedes a otro? ¿Por qué no te alineas con lo que Dios te entregó? Nadie dice que la carga de Dios va a ser fácil, pero lo que sí te dice Dios es que Él está contigo para ayudarte, para levantarte, para sostenerte en tu debilidad. Pero es que hay gente que piensa que la carga del Señor es ligera. Es ligera cuando estamos alineados a Él, pero es muy pesada cuando nuestra mente nos corta la señal. Hay gente que no han querido recibir la carga. Hay gente que tienen la carga y la quieren soltar. Hay gente que la carga, se quejan mucho con la carga. Van caminando pero sí pesan. Pero es que no puedo más. Es que los niños, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi esposo, es que los hijos, es que los hermanos, es que ya no puedo más. Es que la carga, es que es esto, es que es aquello. Estamos como el siervo inútil que dice la Biblia, quejándonos y creyendo que nosotros lo estamos haciendo bien, porque estamos guardando y enterrando el talento. El que entierra el talento no fructifica, se pasma y se devalúa. Porque ¿qué fue lo que le quiso decir el millonario al empleado? Que frustró sus ganancias. Vamos a ver un poco lo que son los dones. Los dones son habilidades espirituales dadas por el Espíritu. Y los talentos son habilidades naturales o talentos innatos, ambos o para el beneficio de los demás y la gloria de Dios. Los dones son habilidades espirituales dadas por el Espíritu. Pero los talentos es algo innato, con lo que tú naciste, con lo que Dios te dotó desde el momento que te estaba formando en el vientre de tu madre. Ahí en el vientre de tu madre Dios te estaba dotando y te dio la cualidad de hacer dinero. Te dio la cualidad de crear cosas maravillosas. Te dio la cualidad de convertir una guauda en una decoración, por ejemplo. Te dio la cualidad de agarrar un pedazo de madera y transformarla en algo hermoso. Eso lo traes de nacimiento, aunque se explota cuando tienes conocimiento y quieres terminar de habilitar ese conocimiento. Hay veces que tenemos habilidades escondidas, que solo bajo presión sacamos eso. ¿Usted sabe por qué los chinos inventan tanto? Porque donde ellos ven problemas, ven oportunidad. No hay comida, hacen arroz sintético. Y de eso sacan dinero. La mente de ellos es donde está la adversidad, ahí hay oportunidad de crecimiento. Y nosotros, cuando tenemos talentos,
A veces nos cuesta ponerlo al servicio del Señor, porque hay muchas cosas que pueden enterrar nuestro talento. Como el vecino que te dice, tú le vas a dar todo eso al pastor y al pastor. Vos estás ahí atrás del pastor y al pastor. Porque miren, no hay nada que moleste más al diablo a que usted honre a los líderes que tiene. Pues si usted quiere algún día, no sé, si Dios lo va a llevar a otro lado, pero a quien sea que usted vaya a honrar, al diablo le duele. Porque es un código de vida. Cuando usted honra a sus pastores, Dios lo bendice a usted. Y lo estoy diciendo yo, que soy pastora, pero también fui oveja. Y honré a mi pastora. Eso le duele al diablo, pero hasta en lo más máximo. Todos creemos que cuando llegamos al Evangelio, que todo va a ser color de rosa. De verdad, todos nos hacemos la película de Candy Candy, o nos hacemos de Alicia en el País de las Maravillas, o de Heidi con el abuelito en las colinas. Eso es una cosa loca. Cuando uno llega al Señor, uno cree que todo es paz, amor, armonía, y viva feliz, y gloria a Dios, y el Señor es lo mejor, y los hermanos son, mire, usted hasta los hermanos bellos los ve. Cuando usted comienza el Evangelio, y usted cree que todo va a ser así, color de rosa, le tengo una noticia. Dios te va a pedir cuenta por tu llamado, por lo que Dios te llamó a hacer. Dios me va a pedir cuenta por lo que Dios me llamó a hacer. Dios me va a decir, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Lo enterraste? ¿Cómo se lo va a pedir a usted? ¿Qué estás haciendo lo que yo te di? ¿Enterraste? La Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Si usted recibió una sanidad, dígale a todo el mundo, porque por usted la fe de otros aumenta. Pero si a usted Dios le dio palabra para convencer a alguien, para traerlo a la iglesia, ese es un don bellísimo, cultívelo. Amén. Pero si usted Dios le dio el don de adorar a Dios, adórelo. Pero si usted Dios le dio el don de exponer su palabra, hágalo. Nunca esconda el talento para lo cual Dios te trajo en este lugar. Porque hay gente que llegan y comienzan con el talento y les gusta hacerlo y lo hacen con amor, pero el día a día y el trajinar y en las circunstancias te van desviando de lo que realmente te trajo Dios aquí a hacer. Amén. No entendemos los llamados, pero Dios te está diciendo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que te entregué? En los estudios del Antiguo Testamento dice que los talentos son unidades de peso equivalente a 34 kilos de oro o de plata. Y los dones son los que Dios da en el Espíritu. Lo que Dios te da nunca te tranquiliza o te acomoda. No te tranquiliza ni te acomoda. Si no, veamos Primera de Reyes 19:19. Amén. Llamamiento de Eliseo, dice: poniendo él allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y él volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado los bueyes coció carne y le dio al pueblo para que comiese. Después levantó y se fue tras Elías y le servía. Cuando Eliseo le tira el manto a Elías, se puede decir: ay, sintió la gloria de Dios, sintió el poder, no sé qué sintió. La Biblia no lo registra, pero tuvo que haber sentido algo. Algo tan grande al extremo de decir:
vendo mi casa, mi carro y me voy contigo. Vendió sus bueyes, que en ese tiempo eran como carro. Eran maquinaria, eran caterpillars de ese tiempo, de arar la tierra. Eso vale mucha plata. Soltó. Por eso digo que el llamado de Dios no te acomoda, al contrario, te incomoda. Cuando Dios llamó a Moisés, que él veía que la zarza ardía, eso se encuentra en Éxodo capítulo 3. Moisés puso excusa y dijo: soy medio tartaleto, no sé hablar, no me sé dirigir, no puso esto, todo por mi excusa. Soy torpe para hablar. Envía a otro. Cuando Dios manda a los 10 espías, los espías dicen: son muy grandes para nosotros, nos van a comer, nos ven como langosta. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice a Jeremías: yo soy muy joven. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón le dice: no tengo dinero. Y es que cuando Dios nos llama siempre hay una excusa, Gregorio. O soy muy joven, o soy muy viejo, no tengo dinero, no sé hablar, no estoy apto, no quiero, no me... Por eso en esta mañana Dios te dice: ¿dónde está lo que te entregué? ¿Cuál es mi excusa? No tengo dinero. ¿Cuál es mi excusa? No sé hablar. ¿Cuál es mi excusa? Soy muy joven. ¿Cuál es mi excusa? Porque en el relato de la Biblia completo, excusas hay. Pero todos tienen una incomodidad. Cuando Moisés se va a presentar ante Dios en la zarza que ardía, Éxodo capítulo 3, el Señor le dice que se quite sus zapatos. Y es que si vemos todos los llamados, Irina, a todos Dios les manda quitarse algo, chico. Y el que no lo hace voluntariamente, como Eliseo, vendió todo y se fue. Porque es que él no podía ver ya por esos bueyes. ¿Quién iba a trabajar? Él los pudo haber vendido y con eso vivir con Elías por ahí. No, él vendió todo. Entendió el llamado. Yo no le estoy diciendo aquí a nadie que venda todo. Dios me guarde. Aquí los chiros no hay para la gloria de Dios. Yo le estoy diciendo que tienes que camar tus bueyes. Y tus bueyes es la excusa para servirle a Dios. Tus bueyes es lo que tú dices que no puedo ir porque no me das tiempo. Ese es el buey que tienes que quemar. Tu zapato, tu calzado que te tienes que quitar es esa excusa que no te deja avanzar en el ministerio. Es que es difícil que se quiten de nosotras muchas cosas. Pero entonces creemos que estamos haciéndolo bien porque sentimos la presencia de Dios, porque Dios nos da una palabra bonita, porque Dios nos entrega dones, ministerios, y te voy a llevar a las naciones, y gloria a Dios, viva y aleluya. Pero no soltamos, ni nos quitamos los zapatos, ni soltamos los bueyes, ni hacemos nada, sino que esperamos que Dios haga todo. A todos los que Dios hizo llamado, tuvieron que pagar un precio, e incluso Cristo mismo lo pagó por usted y por mí. Hay precio que pagar, iglesia. Tenemos que pagar un precio. El evangelio no es fácil. Cuando usted le venga diciendo: no, porque el evangelio es lo más fácil que hay, llame embustero a ese que le dijo. Porque yo no sé usted, pero yo he pasado procesos terribles que aquí nadie se ha dado cuenta. Dios y yo. Como usted ha pasado procesos que nada más que usted y Dios saben. Pero aquí está. Amén. Amén. Entonces tenemos que el peso del llamado nos hace caminar más lento en vez de empujarnos. Si Dios te dijo como a Moisés que te quites el calzado, quítatelo, que no te vas a quemar. Aunque tú veas la llama más grande del mundo. Pero si Dios te dijo que quemen los bueyes, quémalos. Y si te dijo como a Gedeón, que Gedeón le dijo que no tenía dinero, adelante. Porque hay muchas excusas para servirle a Dios. Que no tengo dinero, que no tengo esto,
que no tengo aquello, que no tengo aquello. Mire, yo me di de cuenta en este retiro que el que suple, yo sabía, pero es que es una cosa loca. Cada vez que te enfrentas, que el que suple es Dios. ¿Cómo Dios hizo? No sé. Pero Dios lo hizo. Amén. Si yo espero a tener el dinero para hacerlo, nunca lo hago. Pero si yo pongo a prueba a Dios y lo hago, Dios me respalda en fe y conforme a su voluntad. Estoy hablando de un propósito conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque ayer pues, estudiamos en el libro de Juan que si Él nos oye, ¿verdad que sí? Entonces si Él nos oye, si lo que pedimos está conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso fue lo que aprendimos en secundaria. Amén. Entonces tenemos que nosotros podemos colocar miles de excusas, ir a enterrar ese talento que Dios nos dio. Y decir, porque yo sé que Dios está en Dios, hay que temer a Dios. Y usted ponga todas las excusas que quiera. Pero si Dios usted lo mandó a predicar la palabra, predíquela, fuera el tiempo y fuera de tiempo. Pero si usted lo mandó a congregar, congréguese. Gloria a Dios, Dios es grande. Pero si a usted Dios lo mandó a hacer algo, hágalo. No espere que Dios lo llame a cuenta o que Dios me llame a mí a cuenta para decirle no, yo pasa que yo tuve miedo. El miedo es el lema de los incapaces. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que en la vida se nos van a presentar adversidades con respecto al llamado. El llamado nos va a traer carga. El llamado nos va a traer vicisitudes, el llamado nos va a traer presión, el llamado nos va a confrontar, el llamado nos va a enfrentar, el llamado nos va a frenar, el llamado nos... Todo lo que usted quiera, pero usted persiga el llamado que Dios le entregó. Yo creo que Dios ha sido claro, porque yo creo que la boca de Dios está abierta para esta iglesia. Amén. Y yo creo que aquí no se ha quedado ninguno sin que Dios le hable. Gloria a Dios. Aunque si una palabra Dios te ha entregado. Amén. Y te ha dicho, esto, este es tu llamado, vete por aquí, te va alineando, te va direccionando. Y el que Dios no le ha hablado, abra la boca de Dios, que es la palabra que ahí Dios le habla. Amén. Y esta es más certera que cualquier boca de hombre, se lo aseguro. Amén. Entonces tenemos que hay una parte de lo que predicó el pastor que de verdad me confrontó. Y algo que nos confronta a todos. Decía él que a nosotros nos cuesta mucho ser puentes para que otro avance. Porque dentro del llamado, nosotros a veces no estamos claros para qué fuimos llamados. Y dentro del llamado, nosotros todos queremos, como siempre les explico, el cuerpo de Cristo. Todos no pueden ser ojos, todos no pueden ser dedos, todos no pueden ser pies. Hay un llamado para cada quien. Y eso articula un cuerpo que hace funcionar. Amén. Entonces, tenemos que, es difícil que yo me ponga de puente para que Erika surja. Porque en el llamado que yo tengo es que Erika surja. Amén. Y me es difícil. Porque yo predico también. Entonces yo quiero predicar mejor que ella. Pero me cuesta doblegar. Recuerden que el que se doblega es el trigo. La cizaña no se doblega. Se pone hervida todo el tiempo. Entonces dentro del llamado que Dios te entregó de repente es ser de puente para alguien para que crezca. Pero me cuesta doblarme. Me cuesta menguar para que otro Dios lo use. Aquí va a haber gente que va a predicar mejor que cualquiera de los que han pasado aquí. Y no nos da miedo darle el altar a ninguno. Entonces tenemos que, nos cuesta ser puente para que otro crezca. Porque me duele que Juliana dance mejor que yo. Tampoco se pone con. Y como yo no me lo voy a gustar, Juliana danza hermoso, pero a mí me duele, no, yo tengo que estar en el medio, yo tengo que brillar, porque nos duele ser puente. Ser puente es venir a limpiar para que otro se sienta. Ser puente es servirle a otro para que otro se sienta cómodo.
Ser puente es llevar la palabra, no importa quién se lleve la gloria humana, no, la gloria es de Dios. Ser puente es menguar para que otros crezcan, no importa. Si es la obra de Dios lo que está creciendo, usted no mire al hombre, mire a Dios. Eso es ser puente. Pero nos cuesta, como dijo el pastor, ser puente. Porque el orgullo del ego, vamos a hablarlo claro, ustedes saben que yo no me caigo en mentira, ni les caigo en mentira a ustedes. No duele el ego que otro crezca y usted no. Y si usted sabe que tiene ministerio, por ahí es donde el diablo se mete. Me duele. Y me duele. Pero ahí es donde hay que matar y quitarse el calzado y quemar esos bueyes. Porque si no, no vamos a avanzar. Porque esto no se trata de quien esté predicando. Esto se trata del que Dios va a usar para llevar su palabra. Y es su palabra, es su gloria, es la honra, es para Él. Todo es para Él. Todo se hace conforme a lo que Él tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con el llamado que Dios nos entregó. Hay gente que Dios ha llamado y no quiere. Hay gente que ha querido pero después ha soltado. Hay gente que después que lo agarra no lo quiere soltar cuando Dios le dice que lo suelte. Y así, aquí en el camino del Señor vemos de todo. De los que no agarran, los que de repente hoy dicen, no te voy a dejar. Estamos como Noemí, su Dios será mi Dios. Y entonces para el otro día, ven acá, ayúdame aquí, no, estoy ocupado. ¿Cómo es eso? No diga palabras que lo vayan a comprometer. Esté claro en lo que usted va a hacer. El peso del llamado nos hace inclinar. Y cuando tú te inclinas, sirve de puente. Cuando tú sirves de puente, tú le das la oportunidad a otro a que crezca, a que desarrolle el ministerio. Y es que lo que debemos entender nosotros, como personas, como ministerio, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que usted está para que se fusione algo. Y es llevar el nombre del Señor. Eso es todo. Todo se resume en compartir la palabra, llevar el nombre de Dios en alto, que Dios sea glorificado, que la gente tenga salvación. Eso es todo. Si para usted, para que la gente tenga salvación, tiene que limpiar la silla y no se vaya toda blanca por aquí todos los días, para que la gente vuelva a venir, usted viene y limpia la silla. Eso es parte de ser puente. ¿Sí me explico? Pero si para usted ser puente es que usted tiene que agarrar la bicicleta y montar un viejito aquí para poderse lo traer porque no camina, usted se monta su viejo atrás y se va. Ese es el puente. El llamado nos cuesta, nos duele, nos procesa. Y todo llamado tiene proceso. Y para que usted sea perfeccionado, no se puede saltar el proceso. Tiene que vivir en carne propia. Se le tiene que caer el pelo, se tiene que esconder, tiene que hacer esto, tiene que vivir en carne propia lo que es un proceso, porque de ese proceso sale una joya pulida. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Todos hemos pasado por cosas difíciles en nuestra vida. Y casi todos los dones, todas las cosas que Dios nos entrega, primero somos, para que se basee eso en nosotros, somos como el vino, machacado como uva, para poder que salga un vino. Y es increíble. Entonces el llamado que Dios te entregó, lo que Dios te entregó, no es fácil. Y no va a ser fácil. Eso es lo que te vengo a decir en esta mañana. Nadie te está diciendo que va a ser fácil. Hay momentos donde te vas a caer y te vas a tener que levantar. Pero no te excuses que vas a enterrar el talento. No lo entierres. No lo entierres porque no es la mejor opción. No lo deja la Biblia registrada. El talento tienes que por lo menos ponerlo a producir, a ganar intereses. El peso del llamado es algo muy terrible. Y nosotros podemos vaciar la Biblia hablando de llamado y de proceso y de qué tanto pudiera uno soportar en un llamado. Nadie sabe el peso que tú tienes en tu espalda. Y así te pareces del Museo de Coco, como lo dije ahorita, con el bacalao atrás. Te siga caminando, así sea con el bacalao atrás. Porque usted está claro y determinado a quién le sirve y por qué y para qué.